Tenemos un dispositivo cilindro émbolo que tiene una masa de 0,85 con refrigerante 134. Vamos a notar los datos. Este es el cilindro émbolo que tiene esta masa de 0,85. Es el refrigerante R134A, cuya masa es de 0,85 kilogramos. Y tiene una temperatura T1 de menos 10 grados centígrados. Menos 10. Esta es la masa entonces de refrigerante. Por otra parte, tenemos que el émbolo posee libertad de movimiento. Aquí tenemos el émbolo. El émbolo que tiene una libertad de movimiento, ¿no? Este es el estado inicial. Decimos que este es el estado inicial. 1. El estado inicial. Y este émbolo tiene una masa. Voy a anotar por acá la masa del émbolo. La masa del émbolo igual a 12 kilogramos y que tiene un diámetro. El émbolo tiene un diámetro, entonces el diámetro total de este émbolo es de 25 centímetros. Y nos dice que la presión atmosférica, entonces la presión atmosférica, vamos a llamarla P sub A, 97,6 kilopascales. Va a ejercer entonces la presión en el refrigerante, la presión atmosférica más la presión que ejerce el émbolo. Entonces podemos decir que la presión P sub 1, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce este, ¿no? En el estado inicial va a ser igual a presión a fuerza que ejerce el émbolo, que es su masa del émbolo, por la gravedad sobre el área. Y el área es del émbolo pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Este sobre 4 puede multiplicar arriba. Y entonces esa presión es la que vamos a calcular para obtener lo que es la presión 1 dentro del cilindro. La presión 1 va a ser igual a la presión 2 porque no va a haber otra presión que ejerza sobre este émbolo, ¿no? Va a desplazarse a presión constante por la adición de calor. Entonces tenemos una entrada de calor al sistema, una entrada de calor, aquí tenemos una entrada de calor, y vamos calculando entonces esta presión P sub 1 que tiene el refrigerante. Por otro lado, en el estado 2, voy a anotar acá, en el estado 2 tenemos la presión 2 igual a la presión 1. Presión 2 igual a la presión 1, el estado 2. Además nos dice que el refrigerante, con la transferencia de calor, la temperatura se incrementa hasta 15 grados. Entonces, T sub 2 es igual a 15 grados centígrados. Presión 2 igual a la presión 1, T2. Y con esto vamos a determinar la presión final. Porque la presión final, como dijimos, va a ser igual a la presión inicial. Entonces vamos determinando P sub 1 primero, de aquí, en el estado inicial. Aquí vamos a reemplazar entonces la masa en esta ecuación. Primero, aquí la presión 97,6 kilopascales más la masa es 12 por 9,81 por F4 por 4 dividido entre pi, el diámetro en metros es 0,25 al cuadrado. Entonces la presión me da este término en pascales.
en Pascal. Y yo para convertir esto debo llevarlo a 1 kilopascal, que es a 1000 pascales, para tener las mismas unidades que la presión atmosférica. Y voy a simplificar aquí pascal con pascal. El resultado de la presión en el estado 1, entonces, es de presión 1, aproximadamente 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso por este lado. La presión 1, la presión 1 es de 100 kilopascales, igual a la presión 2, 100 kilopascales. Ya tenemos la presión 1, que va a ser igual a la presión 2. Esto ya es una respuesta, igual a la presión del inciso A. Entonces la presión 1 y la presión 2 son iguales. Bien, continuamos. Ahora vamos a encontrar en el estado inicial. En el estado inicial, con datos de presión 1, determinamos con datos de presión 1, 100 kilopascales, y con la temperatura T1 igual a menos 10 grados centígrados, vamos a determinar lo que es por las tablas termodinámicas para el refrigerante. ¿Anotamos de qué tabla? De la tabla entrada por presión a 5. Buscamos por acá. La tabla A5. Para 100. Aquí está. ¿No? Tenemos aquí para 100 kilopascales su temperatura de saturación es menos 26,37. Entonces decimos de la tabla 5, la temperatura de saturación es igual a menos 26,37 grados centígrados. Por lo que podemos decir que la temperatura T1 es mayor a la temperatura de saturación. Y decimos que es refrigerante sobrecalentado. Entonces esto es refrigerante, el R134, sobrecalentado. Esta tabla es A12, ¿sí? Sobrecalentado. Por lo que vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, con estos mismos datos, nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, que en nuestro caso es la siguiente tabla. Aquí, la tabla siguiente, A13. Y buscamos para la presión de 100 kilopascales, menos 10, este valor. Vamos a leer la entalpía y el volumen específico. Para 100 kilopascales está por acá. Leemos esos valores. El volumen B y la entalpía. Anotamos 0,20 el volumen. El volumen entonces de la tabla A3. Volumen específico 0,20 743. Y la entalpía también que nos pide H1, estamos en el estado inicial, de 247,49. Esos son entonces para nosotros los datos en el estado inicial, volumen y entalpía. Ya tenemos entonces para calcular el volumen total inicial,
lo podemos hacer, volumen B1 total, la masa del refrigerante, la masa M aquí solita, por su volumen específico 0,85 por 0,20743. Este es el volumen total. Es de 0,18. Metro cúbico. Ese es el volumen 1. Volumen 1. Entonces vamos al estado 2. El estado 2 aquí con la presión 2 y la temperatura 2. Vamos a buscar en nuestras tablas qué estado está. Por supuesto, como hay una adición de calor, va a mantener el estado del estado 2. Vamos al estado 2. Entonces, ahora sí, en el estado 2 tenemos lo siguiente. Aquí. Presión 2 de 100 kilopascales y la temperatura de sus 2 de 15 grados centígrados. Entonces nos vamos, ya sabemos que con la adición de calor esto va a seguir en refrigerante sobrecalentado, ¿no? Nos vamos a buscar los datos en la misma tabla A13 para el refrigerante. Y vamos a encontrar esto mismo, puedo buscar ahí, más 15 en la misma tabla. Esto los valores 15. No hay 15, pero sí hay los valores entre 10 y 20. Estos valores entre 10 y 20, aquí está, para el volumen específico me interesa calcular, y su entalpía. Entonces vamos a registrar estos valores para el volumen a 10 grados centígrados positivo, el volumen a 20 grados, voy a hallar interpolando el volumen con estos datos de temperatura. Y la entalpía de la misma forma voy a encontrar su valor. Lo vamos a copiar por acá, estos valores, y nos hacemos una tablita. Ya está copiado ahí los valores para hacer la interpolación. Entonces lo copio, me lo copio aquí a la workspace y tengo estos datos. Entonces estos datos tengo para hacer la interpolación. Lo he copiado del Excel simplemente. Ahí. De la tabla. Ahora, interpolando, podemos utilizar la calculadora o también la aplicación del celular y hallamos el resultado que es de volumen B2. ¿No? Entonces, interpolando, vamos a hallar estos valores. 0,2293. Interpolando, B2 igual a 0,2293. Y la entalpía H2. 267,99 la entalpía.
por supuesto, entalpía específica. Interpolando, hallamos estos dos valores. Bueno, con eso ya estamos determinando ahora el volumen 2 final, lo hallamos. Volumen 2 mayúscula, que va a ser igual a la masa del refrigerante o su volumen específico. 0,85 por 0,22939. Volumen 2 total. 0,19. Volumen 2 total de 0,19. 0,19. Metro cúbico. Bueno, y ahora sí determinamos el cambio de volumen. Entonces, el delta B total, hacemos la diferencia de 2 menos B1, este es 0,195 menos el B1, 0,18. Menos 0,18. El delta B es igual a 0,0. Ese es el incremento del volumen, respondiendo el inciso. Ahí. Ese es el resultado de la ley. Y finalmente el cambio de entalpía. El cambio de entalpía, delta H, el cambio de entalpía delta H mayúscula, la masa por H2 menos H1. 267,99 menos 247,49. Menos 247,49. Entonces, delta H es igual a 17 de nuevo. 43 kilojoules. Ese es el cambio de entalpía que nos piden. Vamos a representarlo con el diagrama de presión o temperatura volumen. Ahora, representamos en este diagrama donde tenemos los siguientes. Diagrama temperatura-volumen, temperatura T, volumen específico. Voy a dibujar una línea o una curva de saturación, sobre la línea de saturación en este diagrama. Entonces, representando de esta manera el punto crítico. Ahora dibujo una línea de presión constante. Esta va a ser mi línea de presión constante. Presión 1 igual a presión 2. Esa es mi curva isobárica. El estado 1 sabemos que está en por acá, sobrecalentado, lo representamos aquí B1. Y B2 lo vamos a representar en este punto a mayor temperatura, ¿no? Esta es la temperatura T1 menos 10, esta es la temperatura T2 y esta es la temperatura de saturación a dicha presión, ¿no? Esta es la temperatura menos 26, ¿no? 36. Esa es la temperatura de saturación. Bien, esos son los estados 1 y 2. ¿Dónde estamos mostrando ya? Esta es la temperatura de saturación. El incremento de volumen podemos apreciarlo ahí.
ello. Desde aquí, volumen 1 hasta el volumen 2. Entonces, el diagrama temperatura-volumen, podríamos hacer también diagrama presión-volumen, que va a ser una lineal. Sí, ahí hemos mostrado en una gráfica, un diagrama temperatura-volumen específico, el cambio de volumen, el cambio de entalpía también, aquí que se ha calculado para la entalpía total.